Bueno, vamos a ir. ¿Usaron el Visual Body alguna vez? Sí, lo usamos en algunas clases. Ah, pero ustedes en sus casas, ¿lo probaron de usar alguna vez? Ah, yo sí. Ah, bueno, bien. Bien. Bueno, acá marco músculos y vamos a ir a la pierna. Entonces, el primer músculo que vieron, ¿cuál era? El músculo tibial anterior. Bien anterior. Bien. ¿Podríamos decir de qué hueso a qué hueso va? Y después indicamos los rasgos óseos donde se inserta. El tibial anterior. ¿De qué hueso a qué hueso va? De la tibia al peroné. Podemos decir que el tibial anterior va desde la tibia, ¿no?, en su inserción proximal, y llega a ¿qué hueso del tarso? ¿Qué hueso del tarso? ¿Qué anotaron ustedes? No, yo noté huesos del tarso, no noté cuál. Ah, bueno, claro, en este caso sería importante anotar, mira, lo voy a marcar, acá tenemos el tibial anterior. Entonces, tenemos, lo voy a marcar, voy a llegar hasta ahí abajo, llega al cuneiforme medial, o también lo puedes llamar primer cuneiforme. A ver ahí está. Saco esto, así ocultar, y ahí lo vemos, la inserción. También llega hasta el primer metatarsiano, o sea, acá cuneiforme medial y primer metatarsiano. Entonces, a nosotros nos sirve saber en qué huesito se inserta, porque me va a indicar la acción que realiza. No es lo mismo que se inserte en la parte medial del pie que en la parte lateral, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ya sabemos que el tibial anterior va desde la tibia hacia el cuneiforme medial o primer cuneiforme. Si le queremos agregar detalles, podemos decir que se inserta, vamos a ir hacia arriba. ¿En qué accidentes óseos de la tibia se inserta? Si lo En sacamos, la cara posterior. tibial anterior. Ya lo volvemos a mostrar. Acá está. Y lo ocultamos. Bueno. Entonces voy a ir marcando arriba. Nosotros tenemos los cóndilos de la tibia, ¿no? Este cóndilo medial, cóndilo lateral de la tibia, y se inserta ahí, en el cóndilo lateral de la tibia. Tenemos que marcar, podemos poner acá, cóndilo lateral de la tibia, y acá tenemos el tubérculo de Herdy, ¿no? ¿Se acuerdan que acá tenemos la tuberosidad de la tibia, y yendo hacia el lateral, el tubérculo de Herdy? ¿Qué músculo recordamos que se inserte ahí, que hayamos visto en la clase de músculos del muslo? ¿Qué músculo viene desde la cadera y se inserta en el tubérculo de Herdy? Si nosotros, acá, rodilla, ¿no? Acá tengo la rodilla. ¿Puede ser el tensor de la fascia lata? Perfecto, tensor de la fascia lata. Yo quiero marcar para que se den una idea, por lo menos. Sería rodilla, acá. Marco acá esta saliencia que sobresale, algo redondito, ahí.
tuberosidad de la tibia. Entonces, el tubérculo de Herdy queda acá, lateral. Y es más, yo acá, esto redondito que toco, es la cabeza del peroné. Entonces, el tubérculo de Herdy queda entre medio, acá. Entonces puedo decir que toda esta parte de acá de la pierna se inserta, a ver ahí, toda esta parte de acá se inserta el tibial anterior. Y marco todo el recorrido, miren, ahí, y llega hasta, pasa por anterior de la articulación del tobillo para insertarse acá, en el primer cuneiforme. Profe, no se ve lo que está marcando. ¿No se ve Se en ve el que- pie? Se ve la foto, el pie, pero no se ve que usted esté marcando. A ver si dejo de compartir. Compartir un segundo. Ahí se ve el pie. Ahí. Sí, ahí sí. Sí se ve. A ver si marco con esto. Que tengo acá un elástico. Entonces, esta sería toda la inserción proximal del tibial anterior. Tengo acá tibia de este lado y de este lado peroné. Entonces, de la tibia se inserta en la cara lateral. Yo tengo este borde estiloso de la tibia y voy a marcar para allá, porque se inserta en la cara lateral de la tibia. De acá, desde acá, va a ir hasta acá, uniforme medial. Sí, uniforme medial. Entonces, cuando tira este músculo, ¿qué hace? Me eleva los dedos, me los aproxima hacia la cara anterior de la pierna. Hace esto. A ver. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende un poquito más? ¿O estamos Sí. igual? Sí. Sí, sí. Entonces, vuelvo a marcar las inserciones. Habíamos dicho, tubérculo de Herdy, en el cóndilo lateral de la tibia, en la cara lateral de la tibia. Serían en realidad los 2/3 superiores, hasta acá sería, 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia. Eso quiere decir que, yo marco así, hasta. Yo divido la diáfisis de la tibia. A ver. ¿Dónde está arriba? Divido la diáfisis de la tibia en tres partes, ¿no? Así, bueno, más o menos así. Entonces, si me dice que se insertan los 2/3 superiores de la cara lateral de la tibia, voy a marcar esta parte de acá y esta parte de acá. ¿Se entiende eso? Después Sí. también se inserta en la cara anterior de la membrana interósea, entonces también voy a marcar acá. ¿No? Esas serían todas las inserciones proximales. ¿Pudieron anotar? O repito, si no. Sí, la última Sí, inserción profe. en la cara anterior de la membrana interósea. Sí, puedes poner membrana interósea. Y vos, como ya sabés que este músculo se encuentra en la parte anterior de la pierna, ya sabés que se va a insertar en la cara anterior de la membrana interósea. Buenísimo, gracias, profe. A ver si vuelve a aparecer el músculo. Ahí está. Y miren, acá vamos a marcar la acción. Lo marco, tibial anterior. Y miren cómo hace, a ver. Miren, cuando eleva la punta de los dedos hacia arriba, eso es una, como habían visto en el teórico, una flexión dorsal.
¿sí? A ver, iliotracción, dorsiflexión y inversión. Acá lo marco el músculo, ahí, inversión. Se había entendido, ¿no? Que el eje, yo tengo que marcar por dónde pasa, así, bueno, así mismo. El eje de la inversión y eversión pasa a la altura del segundo dedo del pie. Y en la mano, ¿por dónde pasaba el eje? Que yo voy a decir después inversión, voy a decir aducción y abducción. ¿Por dónde pasaba en la mano? ¿Por el tercer dedo? Perfecto, ¿no? Por el tercer dedo. Y en el pie pasa por el segundo dedo, por eso lo marqué acá con marrón. Entonces, en el caso de los músculos del grupo anterior del pie, todos los músculos que se inserten, los de la región anterior, ¿no? Se inserten desde este eje para allá, sería para medial, van a ser inversión. Y todos los músculos que se inserten desde este eje para afuera van a ser eversión. Y estos movimientos, ¿qué eran? ¿Que la combinación de qué dos movimientos es? ¿Nos acordamos de eso? ¿Qué era la inversión? La rotación medial del pie. A ver, lo muestro con el pie. El pie. Entonces yo hago este movimiento, hago una rotación medial y aducción. Es como que es un movimiento que yo tiendo a mirarme la planta del pie, ¿no? Más o menos, ¿no? Esto es una inversión, o sea, aducción más rotación medial, inversión. Tiendo a mirarme la planta del pie. Y ahora, vuelvo a la posición anatómica, pie para afuera, rotación lateral más abducción, una eversión. ¿Ves que en este movimiento no me veo la planta del pie? A eso se le llama eversión. Inversión, eversión. Entonces, eversión es rotación y no. En realidad yo hice el movimiento en el pie y no se ve claramente ni una rotación lateral, por ahí la rotación lateral por ahí se ve un poquito más, pero bien no se ve ni una abducción, nada de eso. Por eso es que, bueno, en el pie se llama así. Entonces, anotemos para que quede bien claro. Aducción más rotación medial, inversión. Y después, rotación lateral más abducción, eversión. Ustedes cuando... ¿Estoy compartiendo ahí? Sí. Ustedes cuando vayan a la target para repasar los contenidos, van a ver que en el libro les dice, no les va a decir inversión, eversión, solamente les va a decir lo que estaba diciendo recién, abducción, aducción, pero bueno, ustedes ya saben que esos movimientos son una inversión y una eversión, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué acciones realiza el tibial anterior? Flexión dorsal del tobillo, inversión. Perfecto, listo. Y todos los músculos de la región anterior de la pierna se encuentran inervados por qué nervio?
El nervio peroneo profundo. Pero, perfecto. Bueno, vamos a pasar al que sigue, que es el extensor largo de los dedos. Vamos a ir por arriba. ¿Dónde se inserta el extensor largo de los dedos? La cara medial del peroné. Bien. Acá está el del dedo. Acá. Extensor largo de los dedos. Ahí está. Vamos a ir un poquito más arriba. Así mostramos. Ahí está. Extensor largo de los dedos. Inserción proximal. Cara medial del peroné, y también a veces hay fascículos que llegan hasta el cóndilo lateral de la tibia. También se inserta en la membrana interósea, en la cara anterior de la membrana interósea. Bien. Y después hacia abajo, vemos que esos tendones se dividen en 4 tendones para terminar en la falange distal de los últimos 4 dedos, ¿no? En realidad, a la altura de la articulación metatarso-falángica, cada tendón se trifurca, saca como 3 lengüetas, ¿no? Que se van a insertar en cada falange. Es como que viene el tendón así, o sea, viene el tendón y se inserta en la cara dorsal de la falange proximal, en la falange media y en la falange distal, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era el extensor de la mano? ¿Que sucedía lo mismo? El extensor de los dedos en la mano, que para poder realizar la extensión, este músculo se insertaba en la cara dorsal de cada falange. Acá sucede lo mismo. ¿Qué acción realiza? Bien, acá lo marcamos. Flexión, Extensión. extensión y enervación, pronación. Podemos decir que hace en el pie, realiza flexión dorsal del pie. Y hace, como su nombre lo dice, extensión de los dedos, o también lo podemos llamar, o lo pueden encontrar en el Latarjet, que dice flexión dorsal de dedo, que eso es con la nomenclatura nueva. Uno podría decir extensión de dedos y ya está. Pero bueno, para que ustedes sepan que si lo encuentran de esa manera, sería flexión dorsal de dedo, que sería lo mismo que extensión de dedo. Y después, ¿qué otro movimiento le podemos asignar? Además de la flexión dorsal del pie y de los dedos. Eversión. Eversión y extensión. Eversión, bien. Y la extensión sería extensión de los dedos, bien. Salgo de acá. A ver, ahí va a mostrar la eversión. A ver. A ver. Bueno, ahí muestra la eversión. Vamos a mostrar acá la extensión de los dedos. A ver, igualmente eso es lo más fácil, lo que más entendemos todos. Yo lo que decía hoy, ¿ves como acá, ven como los, le voy a poner en pausa. Este tendón se insertaría, ven,
acá en la falange proximal, en la falange media y en la falange distal. Igual que en la mano, para poder realizar la extensión. Porque si no me llegaría a extender la última falange y estas dos no. Después, acá tengo al extensor largo del dedo gordo. Vamos a ir hacia arriba. ¿Qué anotaron? ¿Dónde se inserta el extensor largo del dedo gordo? En la cara medial del peroné del tercio medio. Tercio medio de la cara medial del peroné. También se inserta en la membrana interósea. Y vemos que más o menos tiene como el mismo recorrido que el tibial anterior, ¿no? Viene atraviesa la articulación del tobillo y va hacia medial, terminando en la falange distal, cara dorsal de la falange distal del dedo gordo. Bien, entonces las acciones que realiza va a ser extensión del dedo gordo, o también lo podemos llamar como flexión dorsal del dedo gordo, y flexión dorsal del pie. Y acá tenemos el tercer peroneo, que también es uno de los músculos que conforman la región anterior de la pierna, que ¿dónde se inserta en la parte proximal? En el borde anterior del peroné. Sí, perfecto, borde anterior del peroné, porque este también se llama tercer peroneo o antes se llamaba peroneo anterior. Así que en el borde anterior, en la mitad inferior del borde anterior del peroné, y de ahí hacia dónde va. En la base del quinto metatarsiano. Bien, perfecto, ¿no? Y como vemos acá, va a realizar, si lo marcamos, va a realizar flexión dorsal del pie. Entonces, si tendríamos que agrupar estos 4 músculos que vimos hasta recién, a grandes rasgos, podemos decir que el tibial anterior va desde la tibia, membrana interósea, ¿hacia dónde? ¿Hacia qué huesito del tarso? ¿Cuál, profe? El tibial anterior. Hacemos un repasito de estos 4 músculos que vimos recién. Al primer ¿Sí? Cuneiforme medial. Sí, acá confunde un poco, porque el hueso cuneiforme se puede llamar cuneiforme medial, o primer cuneiforme, o primera cuña. Así que bien, entonces a grandes rasgos repasemos rápido estos 4 músculos que vimos. Tibial anterior va desde la tibia, membrana interósea, de ahí va hacia el primer cuneiforme. Después le seguía el extensor largo de los dedos. ¿De qué hueso a qué hueso va? A grandes rasgos. De la cara medial del peroné a las últimas 3 falanges, proximal, medial y distal. Bien, ¿no? Entonces, el extensor largo de los dedos se inserta en la tibia, en la membrana interósea, en el peroné, ¿no? Y de ahí va hacia la falange distal de, bueno, los últimos 4 dedos. Después, el tercer peroneo, ¿de qué hueso a qué hueso va? de la Del cara borde medial. anterior del peroné. Ah, sí. Hacia
La base del quinto metatarsiano. Bien, ¿no? Y después nos queda el extensor largo del dedo gordo. ¿De dónde hacia dónde iba? Sí, de la cara medial del peroné tercio medio a la última falange, la distal, en la cara dorsal. Bien, si tendríamos que agrupar cuáles son los que hacen inversión y cuáles son los que hacen eversión. Todos tienen en común que Bien. todos van a hacer flexión dorsal del pie. Así que bueno, si a ustedes les toca alguno de estos músculos, ya sabiendo que estos 4 músculos pertenecen a la región anterior de la pierna, entonces ya sabemos que todos estos van a hacer flexión dorsal del pie. Así que bueno, si tienen que indicar una acción, ya ahí ya tienen una. Y después, ¿cuáles son los que hacen inversión y cuáles son los que hacen eversión? Inversión hace extensor largo del dedo gordo y tibial anterior, puede ser. Bien. Ya dándome cuenta dónde se inserta, ya sé qué acción realiza. ¿Y cuáles son los que hacen eversión? Músculo extensor largo del dedo y el otro, no lo sé. El largo de los dedos y el tercer peroneo, eversión. Ah, bien. A ver, dentro. Una pregunta, yo en el libro, el PRO, en el extensor largo del dedo gordo, me figura eversión e inversión del pie. No sé si cuál de los dos sería, o si está bien o está mal, o es una solo. Quizás lo leíste en el resumen, viste que trae cuadritos. Sí, Quizás a veces porque está tan resumido que confunde. Es inversión. inversión, dale, Sí. buenísimo. Bueno, intentemos ir agrupando de esa manera los músculos, como por lo menos para identificar qué acciones realizan. Bueno, ahora vamos a pasar al compartimiento lateral de la pierna. Son estos dos músculos. Sin haber estudiado sus inserciones, ¿no? Ni sus acciones. ¿Qué acción les parece que puede realizar? Viendo dónde se inserta. Estos dos, peroneo corto y peroneo largo, que son los dos músculos que conforman el compartimento lateral de la pierna. Miren acá, dónde continúan sus tendones. Inversión, profe. Eversión y flexión dorsal. Eversión, muy bien, ya mirando dónde van, para dónde se dirigen sus tendones, ya me doy cuenta que hacen eversión. Y después hay algo que todos los músculos, vamos a hacer así, vamos a atravesar pasar una línea. Todos los músculos que pasen por detrás de los maliolos, ¿se acuerdan cuáles eran los maliolos? Esos bultitos que tocamos en la articulación del tobillo, ¿no? Hacia cada lado, maliolo peroneo, maliolo tibial. Los músculos que pasan por detrás de los maliolos van a hacer extensión, o como se llama en el pie, flexión plantar. Pie. Yo acá tengo los maliolos. Este es el maliolo tibial de este lado y, bueno, de este lado va a ser el maliolo peroneo. Entonces, yo tengo los músculos que vienen, en este caso, me voy a marcar de costado. ¿Se ve mi pierna? Sí, profe. Bueno, la pierna. Compartimiento lateral. Yo tengo los peroneos que vienen desde acá. Y van a pasar, ¿se ve? Acá tengo el maliolo peroneo, ¿no? Pasan por detrás. Entonces, se insertan, bueno, por acá. Cuando tira este músculo, me hace esto. Me hace una flexión de acá, plantar. Ahora, si pasarían por adelante, como vimos recién, tira y me hace una flexión dorsal.
Entonces nosotros ya deducimos que hacen eversión. ¿Y ahora qué más podemos deducir? Viendo que pasan por detrás de los maliolos. ¿Qué otra acción le podemos agregar? Flexión. ¿Cómo se llama? ¿Flexión qué? Dorsal. Dorsal. ¿No se entendió lo que expliqué recién con el pie? ¿Lo vuelvo a decir? Sí, Flexión profe. plantar. Flexión plantar. Pero la idea es que se entienda, ¿no? ¿Por qué es que realizan flexión plantar? Esta parte de acá es el dorso del pie, y esta parte de acá abajo, bueno, la planta. Y como van por detrás del malleolo, van a insertarse en la planta cuando estos músculos tiran, ¿no? Esta parte de acá me la lleva más hacia abajo, ¿no? Por eso termina siendo una flexión plantar. Vamos a ver la acción también, ¿no? Para los dos, ¿no? Para el corto y el largo. Para el peroné Sí. corto y largo. No. Sí, sí. Miren, a ver. Lo marco. Este es el corto. Ven que acá tengo el malleolo, ahí tengo el malleolo, como pasan por detrás, es como, se le llama una polea, esto, porque les guía el camino a estos tendones. Si estos tendones pasarían por anterior, cambiaría su acción. Y acá tenemos el peroneo largo. Ven como el peroneo largo llega hasta el primer metatarsiano, acá, primer metatarsiano. ¿Ven cómo atraviesa toda la planta del pie? Bueno, los peroneos, tanto el peroneo corto como el peroneo largo, ambos se van a insertar en la cara lateral del peroné, y el corto va a llegar hasta el quinto metatarsiano, y el largo va a llegar hasta el primer metatarsiano, ¿no? Atravesando toda la planta del pie. Salgo de acá. Si queremos especificar un poquito las inserciones del peroneo largo, ¿qué podemos decir? Acá lo tenemos. Acá, ¿qué me está mostrando? ¿Dónde se inserta? Viendo la imagen lo saco, si no, así vemos dónde se inserta. Cara lateral y borde anterior del peroné. Sí. En el tercio superior, también tercio superior de la cara lateral del peroné, en la cabeza del peroné, cara anteroexterna de la cabeza del peroné. Bien. Y vamos hacia abajo. Bueno, ya lo habíamos visto, ahí. Vemos que el peroneo largo, como habíamos visto que atraviesa toda la planta del pie, saco esto. Estos músculos por suerte no hay que estudiarlos, los del pie. Ahí está, bueno. Bueno, se va a insertar en el primer metatarsiano, y de ahí
tiene expansiones hacia el segundo metatarsiano también. Bueno, quería mostrar, pero no puedo llegar. Ahí. ¿Qué más anotan ustedes? Principalmente tenemos que saber que llega el primer metatarsiano. Y después, si queremos agregar más, podemos decir que llega también al cuneiforme medial y al segundo metatarsiano. Y después, lo saco el peronio corto, se inserta en la mitad inferior de la cara lateral del peroné, ¿no? Y va a llegar al quinto metatarsiano, a la base del quinto metatarsiano. Entonces, si tenemos que volver a decir las acciones que realizan, ambos hacen eversión y flexión plantar. Y ambos músculos están inervados por el nervio peroneo superficial. Y ahora vamos a pasar a los músculos del compartimiento posterior de la pierna. El más superficial que tenemos acá, ¿cuál es? Estamos viéndolo acá, ahora. El gastrocnemio, ¿no? Que tenemos el gastrocnemio medial y el gastrocnemio lateral. ¿Dónde se insertan? En la inserción proximal. ¿Dónde vemos que se inserta? Sin mirar en los En el apuntes. medial, Bueno, sí. en el tubérculo supracóndilo. Se insertan por encima de los cóndilos del fémur, ¿no? Como vemos acá. Acá, a ver ahí, si puedo marcar. Tenemos, en toda esta parte de acá, son los cóndilos, ¿no? Del fémur, aquí continúan hasta acá. Entonces, vemos que estos se insertan por encima de los cóndilos del fémur. O también pueden poner casquete condilio, que eso es en la membrana, en la cápsula sinovial. O acá yo tendría la cápsula sinovial de la articulación de la rodilla, también se insertan ahí. Y si quieren agregar un poquito más, acá vemos que tenemos el aductor mayor, que se inserta en el tubérculo del aductor mayor. Entonces podemos decir que el gastrocnemio medial se inserta por detrás y por debajo del tubérculo del tercer aductor. Y vemos que hacia abajo los gastrocnemios se fusionan, se unen, para continuarse en el tendón del calcáneo o tendón de Aquiles. Si sacamos este músculo, vemos acá al solio. ¿Dónde se inserta el solio? Miren, lo saco y muestro ahí las inserciones. Y lo vuelvo a mostrar así. ¿Dónde se inserta el solio? Se inserta, tenemos nosotros acá tenemos La porción posterolateral de la cabeza y cuello del peroné. En la cara posterior de la cabeza del peroné, en el cuello del peroné, bien. Después en la tibia tenemos acá la línea del solio, que es un accidente óseo, ¿no? Y se inserta en la línea del solio y también en la superficie que se encuentra
por debajo, en la cara posterior de la tibia. Y de ahí este músculo se va a unificar con el tendón calcáneo. Ahí está. Ahí tenemos los tres que se unen, y acá vemos de costado, tenemos el sóleo, los gastrocnemios, y vemos que hacia inferior se unen en un solo tendón, en el tendón calcáneo, para finalizar en la cara posterior del calcáneo. ¿Qué acciones realiza? Sin mirar los apuntes, viendo esta imagen, ¿qué acciones les parece que realizan los gastrocnemios? Vemos acá. A ver. Flexión, puede ser. Miren, pasa, yo marco, acá tengo la rodilla, pasa por detrás de esta articulación y por detrás de la articulación del tobillo. ¿Para qué me sirve saber eso? Que cuando se contraen, se acorta este músculo, me va a aproximar la parte posterior de la pierna con la parte posterior del muslo. ¿Y qué acción es esa? ¿Cómo lo llamamos nosotros? ¿Lo podrías repetir? Sí, muestro acá la acción también. Acá. Ahí está, esto es lo que, pongo pausa, ahí está. Entonces yo lo que dije era que esta es la parte posterior del muslo y la parte posterior de la pierna. Cuando este músculo se contrae, me aproxima, me acerca estas dos partes posteriores. Y eso nosotros lo llamamos flexión, en este caso de rodilla. Es como yo digo acá en el brazo, yo aproximo la parte anterior del brazo con la parte anterior del antebrazo. Y esto es una flexión. Ay, qué... Y después, en la articulación del tobillo, ¿qué acción realiza el gastrocnemio? A ver ahí si se ve. El sóleo en conjunto con los gastrocnemios. ¿Qué acción estamos viendo acá? Bueno, una flexión plantar. Los gastrocnemios son los más potentes, los principales flexores plantares, como estamos viendo acá. Tienen muchísima fuerza. ¿Por qué nervio está inervado los gastrocnemios y el sóleo? ¿Nervio tibial? Sí, nervio tibial. Entonces, a ver si podemos ver. Entonces, en los gastrocnemios, como atraviesan la articulación de la rodilla, hacen flexión de rodilla. Y en el tobillo hacen flexión plantar. El sóleo hace únicamente flexión plantar, ¿no? Porque no llega hasta acá arriba. Después acá muestra este que es el plantar o plantar delgado, que es un músculo inconstante, ¿no? Que algunas personas lo tienen y otras no, porque ya no lo utilizamos.
vemos que va desde el cóndilo lateral de la tibia, ¿no? Del cóndilo lateral del fémur hacia la cara posterior del calcáneo. Tiene las mismas inserciones que los gastrocnemios. Y acá podemos ver al popliteo. ¿Qué inserciones tiene? O, a ver, así mirando esta imagen, sin mirar los apuntes, ¿qué acción les parece que realiza? Esto se acorta, ¿no? Y vemos que pasa por detrás de esta articulación. ¿Qué acción les parece que realiza? Tiren, no sé. Flexión. Flexión, ¿no? Muy bien. Pasa por detrás de la articulación de la rodilla, y entonces me doy cuenta que hace flexión de rodilla. ¿Y qué otra acción les parece que realiza? Rotación medial. Sí, rotación medial. A ver si puedo ahí mostrar para que se entienda, ¿no? Ahí creo que se nota un poquito. Como este músculo se acorta, me va a llevar hacia una rotación medial. Vemos que va, la inserción proximal es en el cóndilo lateral del fémur, y después su inserción distal, tenemos que marcar acá de vuelta la línea del sóleo, entonces se inserta en la línea del sóleo, en el labio superior de la línea del sóleo, y en la superficie que se encuentra por encima de la línea del sóleo. Si lo sacamos, acá, ¿no? En la cara posterior de la tibia. Y después, ¿por qué nervio está inervado? El popliteo. Nervio tibial también. Nervio popliteo. Sí, lo pueden poner de las dos maneras, nervio popliteo o nervio tibial. Después acá le va a continuar el tibial posterior. Y acá ya directamente podemos ver en esta imagen que se inserta en el peroné, en la tibia, y como es un músculo que es profundo, si lo sacamos vemos que también se inserta en la membrana interósea, en la cara posterior de la membrana interósea. ¿Podemos especificar un poquito más en qué parte de estos huesos se inserta el tibial posterior? Nosotros tenemos acá la línea del sóleo, si la tenemos que volver a dibujar, la podríamos dibujar así, acá, ¿no? Porque yo moví la imagen. Entonces, el tibial posterior se inserta en el labio inferior de la línea del sóleo, en la superficie que se encuentra por debajo de la línea del sóleo, en la cara posterior de la tibia, ¿no? Sería medial, ¿no? A este músculo, al flexor largo de los dedos. Perdón, medial no, lateral al flexor largo de los dedos. También se inserta en la cara posterior del peroné y en la membrana interósea. ¿Qué anotaron ustedes de sus inserciones? Y de ahí hacia dónde... perdón. Sí. Sí, en la cara posterior de la tibia, por debajo de la línea del sóleo, la línea oblicua puse. Está bien, de las dos maneras. Sí, cara medial del peroné y
En la cara posterior de la membrana interósea. Perfecto. Bien. ¿Y de acá a dónde se inserta? ¿Hacia dónde se dirige? ¿A qué hueso del tarso se dirige? La tuberosidad del navicular, los Sí, 3 huesos cuneiformes y base el segundo y tercer y cuarto metatarsiano. espectacular. Bueno, muy completo. Podemos decir que se inserta en el navicular, o también navicular se puede llamar también escafoides. Y pueden agregarle que de ahí tiene expansiones hacia las 3 cuñas y los 3 primeros metatarsianos, como dijo la compañera. Hasta tibial posterior. Entonces, viendo que pasa por detrás del malleolo tibial, ¿no? Y vemos que va hacia medial, ¿no? ¿Qué 2 acciones le podemos adjudicar? Viendo acá la dirección que tiene este tendón. Extensión. Extensión, dijo la compañera, que nosotros lo traduciríamos a flexión plantar. ¿Y qué más podemos decir que hace? Versión, Inversión. sí. Bien, ¿O no? perfecto, ¿no? Porque si tenemos que, decimos, bueno, acá vemos al tendón, ¿no? Acá que va medial. Y habíamos dicho que todos los músculos que se inserten desde el segundo dedo para adentro hacen inversión, así que, y es más, si hacemos, y lo llevamos acá a la acción que realiza, y acá en esta imagen me está agrupando todos los músculos que hacen inversión del pie, que nosotros ya habíamos nombrado. Ahí está el tibial posterior. Entonces podemos decir que el tibial anterior y tibial posterior, ambos realizan inversión del pie. El tibial anterior, ya porque está en el compartimento anterior, deducimos que hace flexión dorsal, y el tibial posterior, ya solamente por darnos cuenta que está en el compartimento posterior de la tibia, deducimos que hace flexión plantar. Y vamos a ir a otro músculo. Acá nos queda el flexor largo del dedo gordo. ¿Dónde se inserta proximalmente? En la cara posterior del peroné. Sí, cara posterior del peroné. ¿Dónde más? Podemos, si queremos especificar un poquito más, nos vamos acá, hacemos de vuelta, dividimos en 3 partes la cara posterior del peroné y decimos que en los 2 tercios inferiores de la cara posterior del peroné. Y también se inserta en la cara posterior de la membrana interósea. Si lo sacamos, ahí vemos que se inserta en la cara posterior de la membrana interósea. Y de ahí se va a dirigir a, bueno, la falange distal del dedo gordo. Si lo vemos ahí, falange distal del dedo gordo. Entonces, ¿qué acciones va a realizar el flexor largo del dedo gordo? Sin leer los apuntes, viendo solamente esta imagen. Extensión del tobillo, que es flexión plantar. ¿Sí? Y inversión. Inversión también, le podemos agregar. Y bueno, como su nombre lo dice, podemos decir flexión del dedo gordo.
También, ¿por qué nervio está inervado? Que todos los músculos de la región posterior de la pierna se encuentran inervados por El nervio No tibial. estudié. el nervio tibial. En realidad, la región posterior, el plano superficial está compuesto por el tríceps sural, que recién los vimos. Esos están inervados por el nervio tibial. Y los de la región profunda, que son el flexor largo del dedo gordo, ¿no? El tibial posterior, flexor largo de los dedos, están inervados por ramas colaterales del nervio tibial. Pero bueno, que lo digan de cualquier manera está bien. Y acá tenemos al flexor largo de los dedos, ¿no? ¿Dónde se inserta en su inserción proximal? ¿Qué tienen anotado? La cara posterior de la En la cara posterior de la tibia, por debajo de la línea oblicua. Bien, ¿no? Si tenemos que dibujar de vuelta la línea del sóleo, o la línea oblicua, podríamos dibujarla así, entonces vemos que se inserta en el labio inferior de la línea del sóleo, en la superficie que se encuentra por debajo, en la cara posterior de la tibia, y se inserta medial a... ¿Qué músculo se insertaba acá? ¿Qué es este de acá? Medial al tibial posterior, ¿no? Si queremos agregar eso. Y de ahí hacia dónde se dirige. A los últimos 4 dedos. Sí, a la falange distal de los últimos 4 dedos, ¿no? Se divide en 4 tendones, ¿no? Vemos cómo atraviesa toda la planta del pie, y se inserta en la base de los últimos 4 dedos. Este flexor largo de los dedos es un músculo auxiliar del flexor corto de los dedos, que está acá, ¿verdad? Bueno, está por acá. Este flexor corto de los dedos. Entonces, ¿qué acciones realiza el flexor largo de los dedos? Bueno, flexión de los dedos, como dice el nombre, inversión, y flexión plantal, extensión de tobillo. Perfecto. Y ahora nos queda por ver a los lumbricales. Fíjense que en la guía quedó entre medio los lumbricales, pero bueno, ahora vamos a especificar las inserciones. Que no pertenece, lo que quise decir es que los lumbricales no pertenecen a la región posterior de la pierna. Bueno, acá tenemos los lumbricales. Yo saqué el músculo, voy a sacar acá. Ahí está. Ahí vemos los lumbricales del pie. A ver si recordamos la acción que tenían los lumbricales de la mano. ¿Cuál era la acción? La mano. ¿Qué acción realizaban? Iban desde el tendón de los flexores de la mano hacia el tendón del extensor de la mano, y la función que realizaban era esta, ¿no? Flexionaban la falange proximal sobre el metacarpiano y extendían las últimas 2 falanges. El flexor de la mano hace esto, y en este caso hace el lumbrical, realiza esta acción. En el caso del pie es lo mismo, ¿no? Los lumbricales se insertan en el tendón del flexor largo de los dedos, como muestra acá, te acerco un poquito más, en el tendón del flexor largo de los dedos, y de ahí se van a dirigir hacia la falange, bueno, no puedo mostrar acá, hacia la falange proximal de los últimos 4 dedos, y también hacia el tendón
del extensor largo de los dedos. Del extensor de los dedos. Tenemos que decir que, vuelvo a marcarlo, si vamos de medial hacia lateral, este es el primer lumbrical, ¿no? Este es el segundo, tercero, ¿no? Y este es el cuarto. El primero y el segundo están inervados por el nervio plantar medial. Y el tercero y el cuarto están inervados por el nervio plantar lateral. ¿Y las acciones sería solamente flexión o extensión también? Profe, Sí. Sí. ¿el tercero y el cuarto por dónde era? Primero y segundo, nervio plantar medial. Ok. Tercero y cuarto, nervio plantar lateral. Igualmente ahora que vamos a completar el plexo, vamos a verlo eso. Y realizan esta acción, ¿no? Que sería flexiona la falange proximal sobre el metatarsiano. ¿Se entiende esa acción? O más o menos. Bueno. Vamos a ver ahora el plexo sacro. ¿Por qué nervios está conformado el plexo sacro? ¿Qué podemos decir? ¿Mm? Está conformado por los ramos anteriores, eso teníamos en común, ¿no? Todos los plexos, nosotros sabíamos que una vez que sale el nervio por el agujero de conjunción en la columna, apenas sale el nervio, se divide en dos ramas, ¿no? Se bifurca, y uno va a ir hacia anterior, va a inervar a todas las partes, todos los músculos de la región anterior del cuerpo, y el nervio, el posterior, va a inervar a la parte posterior de los músculos de la espalda. En el caso de los nervios que van hacia anterior, se unen entre ellos, ¿no? Se entrelazan entre ellos y forman plexo. Entonces, el plexo sacro está conformado por los ramos anteriores de el cuarto nervio lumbar, ponemos N de nervio, L4, cuarto nervio lumbar, quinto nervio lumbar, L5, y por los tres primeros nervios sacros. ¿Cuáles son esos? Nervio sacro 1, nervio sacro 2 y nervio sacro 3. En este caso, el nervio lumbar 4 y nervio lumbar 5 va a formar el tronco lumbosacro. ¿Me corro un poquito? Ahí. Entonces, el plexo sacro está conformado por el tronco lumbosacro, que está conformado por el nervio lumbar 4 y nervio lumbar 5, y por los ramos anteriores de los tres primeros nervios sacros. La unión de estos nervios, ¿qué me va a dar? ¿Qué nervio voy a tener, me va a conformar? ¿Cómo se llamaba ese que es tan importante? Comúnmente que lo menciono, que tengan problemas. ¿Cómo se llama ese nervio? Nervio ciático.
Este nervio ciático mayor se va a bifurcar en nervio peroneo común, y acá nervio peroneo, no, nervio tibial, perdón. A su vez, estos nervios se van a bifurcar en, acá, lo pongo en minúscula, nervio peroneo superficial, y acá nervio peroneo profundo. Después, el tibial también se bifurca, da dos ramas terminales en el nervio plantar medial y nervio plantar lateral. Entonces, el nervio ciático da las ramas peroneo común y nervio tibial. Esto, peroneo común y nervio tibial, son ramas terminales del nervio ciático. Después, el nervio peroneo superficial, peroneo profundo, nervio plantar medial, nervio plantar lateral, son ramas terminales de, ¿cuál? En este caso del tibial y en este caso del peroneo común. Para que yo diga que es una rama colateral, tendría que ser, ¿no?, un nervio que sale, por ejemplo, rama colateral del peroneo común. Bueno, es una ramita que sale por acá. Rama colateral del nervio tibial, por acá. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Sí. Me parece que no estoy hablando a nadie, si nadie me responde. Después, si queremos ejemplificar músculos que sean inervados por esto, ¿qué podemos decir? Por estos nervios. ¿Qué habíamos visto? Todos los músculos de la región posterior de la pierna. ¿Por qué nervios están inervados? Por el nervio tibial. Bien, entonces ponemos acá. Músculo de la región posterior. Un poco más así, para que entre más. Si queremos ejemplificar, ¿qué músculos de la región lateral de la... ¿qué músculos se encuentran inervados por el nervio superficial? Los del compartimiento lateral, el peroneo corto y largo. Bien, entonces podemos poner la región lateral de la pierna. ¿Y acá qué región era? El nervio peroneo profundo, ¿qué región de la pierna daba inervación? Anterior. Región anterior. Después, y acá, bueno, el medial, el nervio plantar medial, daba inervación al primer y segundo lumbrical. Y acá daba inervación al tercer y cuarto lumbrical. Bien. Después, si queremos... Entonces, vieron como al final los músculos de la pierna los fuimos como agrupando un poquito, ¿no? Si queremos ejemplificar, recordando la clase anterior, el nervio ciático mayor, ¿a qué nervios me daba, a qué músculos daba inervación? ¿Recordamos algo? Teníamos la región anterior del muslo, estaba inervada por el nervio femoral, o nervio crudal,
que bueno, en realidad si, por ejemplo, queremos decir el cuádriceps está inervado por el nervio femoral. Después, la región posterior del muslo, ¿por qué nervio estaba inervado? Estaban inervados esos músculos. ¿Lo recordamos? Por ramas colaterales del nervio ciático mayor, ¿no? Vamos a poner acá entonces, bueno, ramas. La inervación en la región posterior del muslo. La región posterior del muslo, ¿por qué músculos estaba conformado? ¿Qué tres músculos conformaban la región posterior del muslo? Que habíamos visto que tenían la misma acción, esos tres músculos. Bueno, dejo de compartir. ¿Listo? Bien. ¿Nos acordamos de algo? ¿Podemos mencionar algún músculo? Bueno, era, a ver, el bíceps femoral, el semitendinoso, semimembranoso. Recordemos que por ahí si les sirve para el integrador, ayer se subieron al aula virtual unos videos que van a encontrar que dice en la parte de contenido, dice videos para integrador. Hicimos con los profesores a modo de ejemplificación cómo va a ser el integrador, ¿no? Para que ustedes tengan una noción. Igualmente ayer se explicaba en el otro práctico, bueno, que ustedes puedan demostrar que integraron todos los contenidos, pero bueno, que no